Mis hermanos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a su programa Espíritu Santo, ven. Como siempre, a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermanita Rita Torres, de nuestros hermanos de María Visión Radio desde Guadalajara, su hermana en Cristo Brenda Leiva, ANE, Ciudad de México. Y empezaríamos como lo hemos acostumbrado, esa poderosísima oración, que debe ser una oración diaria, mis hermanos. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado. Y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre, y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Este día, mis hermanos, nos hemos abocado a meditar profundamente lo que hemos estado viviendo, que tiene que ver con este nacimiento de nuestra Iglesia Santa Católica y Apostólica. Y hemos puesto como título la oración en lenguas. ¿Es un lenguaje desconocido, mis hermanos? Y queremos partir desde la reflexión que nos compartió y nos ha compartido en sus libros, en sus prédicas, en sus conferencias, el padre Robert de Grandis, ¿sí?, sobre lo que es y significa la oración en lenguas. Y tal vez nos encontramos con que, pues no sé, de los que aquí están conectados y de los que se conectarán después, o a quienes ustedes les vayan a compartir, ¿qué tanto conocen de la bendición de la oración en lenguas? Obviamente por cuestiones de tiempo va a ser muy limitado lo que les podamos compartir, pero muy valioso, porque es palabra de Dios que nos ha sido compartida. Y esa santa palabra de Dios de entrada nos dice lo siguiente. Bueno, primero partamos que ahora sí, ya en el Nuevo Testamento, esto de la oración de lenguas se conoce por primera vez cuando están los apóstoles esperando esa promesa que nuestro Señor Jesucristo les dio de la venida del Paráclito prometido, ¿verdad? Y cómo se nos narra, y valdría la pena que nos demos todo ese tiempo de leer y releer ese momento, ¿sí?, cuando se da este bautismo en el Espíritu Santo y en fuego, cuando viene el Espíritu Santo. Y se nos dice lo siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar.
De pronto vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que, separándose, se fueron posando sobre cada uno de ellos y quedaron llenos del Espíritu Santo. Y se pusieron a hablar idiomas, mis hermanos, distintos en los cuales el Espíritu les concedía expresarse. Y esto es importante reflexionar este momento porque se nos comparte a través de San Pablo en 1 Corintios 14, se nos dice lo siguiente en 1 Corintios 14, 22. Y San Pablo nos dice, y por eso es importante compartirlo, dice: entiendan pues que el hablar en lenguas es una señal destinada a aquellos que se niegan a creer, y no a los creyentes. Entonces, meditemos esto. Es una señal destinada a aquellos que se niegan a creer. Y ese primer momento en que se manifiesta es algo tan significativo porque es cuando nace nuestra Iglesia Santa, Católica y Apostólica. Y pues los que se negaban a creer, recordemos que esas primeras comunidades cristianas que se dieron a la tarea de ir iniciando los apóstoles, pues era una situación de una lucha constante, porque para el pueblo de Israel el que se pudiera aceptar que Jesús era el Mesías que tanto se había esperado no era nada sencillo. Y sobre todo si tomamos en cuenta las profecías que existen sobre esto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pues hoy sabemos, por muy inexplicable que nos parezca, que aún hoy, en el tiempo en el que vivimos, el pueblo de Israel sigue esperando a su Mesías, sigue sin aceptar que Jesús ya vino, porque ellos no lo aceptaron entonces y siguen sin aceptarlo ahora, aún con todo lo que conocemos de la Santa Palabra de Dios. Entonces, cuando se nos aclara que es para los no creyentes, cuando se dio ese momento del bautismo del Espíritu Santo y en fuego, dice que los que estaban ahí, porque se habían reunido por esos días, ¿sí? Dice, había en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones de la tierra, y estaban asombrados porque cada uno oía hablar a los apóstoles en su propia lengua. Esa es la incredulidad que el bautismo en el Espíritu Santo y en fuego logró romper entre todos esos judíos que venían de diferentes partes del mundo y que fueron parte de esos primeros 3,000 que se convirtieron cuando San Pablo sale a compartirles, ¿no? Por eso dicen, empiezan ellos a expresar y a decir que no son galileos todos estos que están hablando. Entonces, ¿cómo cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestro propio idioma? Entonces, mis hermanos, ¿qué significado bíblico tiene la oración en lenguas de entonces y de ahora? ¿Qué significado bíblico tiene? Que cuando se dio esta bendición de la oración en lenguas, que fue uno de los principales signos de ese momento en que el Espíritu Santo se posa sobre cada uno de ellos, es ese de que empiezan a hablar en el idioma de los que ahí estaban reunidos. Se daban a entender, compartían la buena nueva en su propio idioma. Y eso fue lo que dobló su incredulidad, y que en nuestro tiempo que vivimos, mis hermanos, también es una triste realidad que muchas personas ignoran
la profundidad de este momento, porque llevándolo a lo que es la práctica de la buena nueva, de la evangelización, de sacudir conciencias, es el don de lenguas es, mis hermanos, cuando tú logras comunicar la buena nueva a las personas que están alejadas, a las personas que viven en la ignorancia de lo que es la palabra de Dios, ¿sí? Y entonces, parte de lo que les vamos a compartir, se los pongo aquí para que los que les sea posible conseguirlo, pues háganlo. Es este libro que escribió en su momento el padre Robert de Grandis, que se llama El don de lenguas. ¿Cuántas personas al encontrarse en una situación de estas suelen criticar, suelen burlarse inclusive, ¿sí? Pero es un don bíblico, mis hermanos, real, que se sigue dando, bendito sea Dios, tanto el bautismo del Espíritu Santo como el bautismo de fuego, ¿sí? Entonces, ¿qué es la importancia de esto que nos comparte el padre Robert de Grandis? Bueno, primero la palabra de Dios nos dice que en Hechos de los Apóstoles es cuando se manifiesta por primera vez el don de lenguas. Luego, en 1 Corintios 14:22, San Pablo nos explica que es un don que es para mover conciencias de los no creyentes. Es muy importante esto. Yo les pudiera decir, y que viene acompañado de otros dones, ¿no? Varios dones, donde la profecía, donde, por ejemplo, situaciones que se dan cuando son estos dones, que también se empiezan a dar situaciones como el descanso en el espíritu, que también a otras personas las entran en esa incredulidad, ¿no? Y parte de lo que nos comparte el padre Robert de Grandis tiene que ver con que conozcamos profundamente este hecho que pasó y que se narra muy claramente en Hechos de los Apóstoles 2:4. En este libro se nos explica lo siguiente, que es importantísimo, mis hermanos, entender la bendición precisamente de lo que es el don de lenguas, ¿sí? Y se nos dice lo siguiente, yéndonos también a lo que la palabra de Dios nos dice en Romanos 8:26, dice: las lenguas de oración es un don permanente con el cual usted es mejorado. Entonces, el padre Robert de Grandis nos explica que hay las lenguas ministeriales y lenguas de oración. Vamos a conocer cuál es la diferencia entre unas y otras, dice. El que ora en lenguas, esto dice Romanos 8:26, dice: además el Espíritu nos viene a socorrer en nuestra debilidad, porque no sabemos qué pedir ni cómo pedir en nuestras oraciones, pero el propio Espíritu ruega por nosotros con gemidos y súplicas que no se pueden expresar. ¡Qué bendición! Las personas que tienen este don de lenguas empiezan a orar en lenguas, ellas mismas no tienen la menor idea de lo que están diciendo. No entra su intelecto, su razonamiento, se ponen en manos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, que es Dios mismo, sí sabe lo que nos conviene. Y Él empieza a pedir por nosotros, mis hermanos, ¿sí? Porque en muchas ocasiones nosotros mismos no sabemos pedir. Y quiero marcarles un testimonio que me tocó conocer, ¿sí? Y testimonio verdadero. Cuando
la misma palabra de Dios nos dice que nosotros no sabemos pedir. ¿O cuántas veces pedimos lo que no conviene? Hasta el hecho mismo, por ejemplo, si no sabemos pedir y no terminamos diciendo, como dijo nuestro Señor en el huerto de los olivos, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ese testimonio que los quiero compartir era de una persona que oraba continuamente para que su esposo fuera como el esposo de una de sus amigas, que se le conocía como un hombre de muchísima oración. Y entonces la oración de ella era esa: Señor, ¿cuándo me vas a conceder que mi esposo sea como el esposo de mi amiga, que mira que es un hombre de oración, que es un hombre de misa, que es un hombre, etcétera, 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 etcétera? Y un buen día, esa amiga la invita a tomar un café, empiezan a platicar y luego le comparte quién es realmente su esposo. Pues era un hombre terrible, mis hermanas, ¿sí? Que le había descubierto que tenía otra familia, que tenía otros hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ahí llegó. Pero ella pedía que su esposo fuera como ese otro hombre, ¿no? Eso es no saber pedir. Todo lo que pidamos, mis hermanos, es pedir conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que sea bien para la salvación de esa alma, sea tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hermano, tu mamá, tu papá, lo que sea mejor para la salvación de esa alma. Luego nos sigue informando el padre Robert de Grandis, y esto es importantísimo porque les decíamos, una son las lenguas de oración. La persona empieza a orar en lenguas y es el Espíritu Santo el que está pidiendo lo que le conviene a esa persona. Y luego vienen las lenguas ministeriales. Y ministeriales, nos explica el padre Robert de Grandis, es hablar en lenguas. En su lenguaje de oración usted ora en lenguas. Cuando usted sirve a la comunidad con expresión ungida, eso es hablar en lenguas. Hay una diferencia. A ver si la vamos entendiendo o nos vamos explicando. El propósito principal de lenguas de oración, el propósito, mis hermanos, principal de lenguas de oración es alabar a Dios. Por eso, en algunos momentos, el mismo San Pablo nos comparte en sus cartas que aquella persona que tiene ese don de lenguas, porque orar en lenguas es hablar con Dios. Pero tú misma no sabes lo que estás diciendo, no entra tu razonamiento, entra el Espíritu Santo, ¿sí? A entablar esa comunicación. Y que San Pablo nos pide en sus cartas que esta oración debe ser una oración muy íntima, muy en privado, ¿sí? Pongamos atención en esto. Dice, el propósito principal de lenguas de oración es alabar a Dios. El don de lenguas, mientras alaba a Dios, tiene como propósito la libertad de interpretación o hablar el mensaje de Dios. Orar en lenguas es un don permanente, mis hermanos. Hablar en lenguas es un don pasajero usado solo cuando hay una unción. Y la pregunta viene, ¿qué es un don? Esto es importantísimo saberlo. Entonces el Padre nos enseñaba lo siguiente. Los dones que Dios nos da, mis hermanos, como Él quiere y a quien Él quiere, son para servicio de la comunidad, no para servicio propio. Inclusive hay un momento, ¿sí?, en que el padre Robert de Grandis nos explica aquí en su libro de El don de lenguas,
que en una ocasión, estando en una comunidad, bastante gente en la parroquia, una persona X del fondo se pone a orar en lenguas en voz fuerte. Y el padre queda impactado, porque esas cosas no se deben de hacer, mis hermanos, ¿sí? Personas que quieran presumir que tienen el don de lenguas, orando fuerte para que los escuchen. Son cosas muy delicadas. Por eso el que se nos explica principalmente en el libro de Corintios cómo se deben de usar las lenguas, cuál es el don, cuáles son los dones que el Señor te permite tener. Y nos pone ejemplos muy claros. Entonces, recordemos, la primera vez que se manifiesta el don de lenguas, mis hermanos, es en el nacimiento de la iglesia. Los apóstoles salen a hablar en el idioma o la lengua de todos los ahí presentes, para que conocieran la buena nueva, para que supieran que el Mesías había llegado para salvar y liberar a su pueblo, no en el sentido que estaban entendiendo, sentido político, sino en el sentido espiritual, ¿sí? Entonces, ese es el don de lenguas. Hablas en otros idiomas, mis hermanos. Si oras en otros idiomas que por lo general son desconocidos para ti, pero es el Espíritu el que está pidiendo en tu nombre lo que más te conviene. Entonces, pues pidámosle al Señor que nos regale ese hermosísimo don de lenguas. Y nos pone este ejemplo el padre Robert de Grandis, dice: ¿es la oración de lenguas un lenguaje desconocido o moderno? Dice, en 1971, mientras asistía a una reunión de oración en la unidad de Loyola, en Nueva Orleans, nos comparte el padre Robert de Grandis, una chica al lado mío estaba orando en lenguas. Yo le dije, ¿has estudiado latín alguna vez? Ella contestó, no. Entonces le pregunté otra vez, ¿lo has oído alguna vez en clase? Ella dijo, no. Entonces yo le dije, dice el padre, estabas orando en latín perfecto. Yo pude entender todo lo que estabas diciendo. Y le explicaba que otras personas han tenido esas experiencias, ¿sí? Que inclusive otra persona que estaba orando en lenguas lo estaba haciendo en portugués. Y obviamente no conocía el portugués. Y entonces se le aclara, quien lo escuchaba, el sacerdote que la escuchaba, le dice, es que estás orando en portugués y tu oración es la siguiente. Qué importante, mis hermanos, ¿sí? Es el Espíritu el que está pidiendo, porque el Espíritu es el que sabe lo que trae tu corazón, tu mente, lo que te conviene. Dice, y tú en portugués, le dice el sacerdote, decías, oh María, que ascendiste a los cielos, ayúdanos a conocer a tu Hijo. Fíjense qué hermoso. Y lo estaba diciendo en un idioma que ella desconocía completamente. Y otra de las cosas que nos comparte el padre Robert de Grandis es la siguiente, ¿sí? Permítame tantito. Dentro de los que conocen, practican y comparten más este maravilloso don de lenguas, son nuestros hermanos de los movimientos de renovación carismática católica, ¿sí? Y que en ocasiones, ante la ignorancia y el desconocimiento, pues hay quienes se burlan y de hecho se desconoce completamente. Yo les pudiera compartir, por ejemplo, que la primera vez que me tocó
conocer el movimiento de renovación carismática católica, pues fue una bendición para mí, porque fue a través de ellos que pude conocer, primeramente recuerdo, el poder de la alabanza. Y la alabanza, mis hermanos, alabando a Dios, cantándole a Dios, pero no solo con los labios, corporalmente, con el levantar las manos y rendirle honores al Rey de Reyes, al Señor de Señores, el soltarte completamente y reconocerlo como lo que es el Creador del universo. Para mí fue una especie de liberación, por llamarlo así, el poder. Y bueno, pues estoy hablando de en qué año más o menos estaríamos hablando de 1990 y algo, cuando tuve la bendición de incorporarme a un movimiento de renovación carismática católica en la Ciudad de México. Me acuerdo que estaba en una parroquia de la colonia Roma. Pasado el tiempo, esto me trae un recuerdo en el sentido de algo que dijo el Papa Francisco, cuando él decía que la conversión, mis hermanos, no es por obligación, la conversión es por atracción. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo tenía por costumbre hablar a una persona muy querida por mí, ¿sí?, con la que me relacionaba con frecuencia, pero me daba cuenta que esta persona, obviamente estoy tratando de omitir su nombre, esta persona tenía problemas de cuando en cuando entrar en depresión, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa cuando una persona entra en depresión? Hoy lo comentaba con uno de mis hermanos, ¿no? Hay veces que tú hablas o le marcas a una amiga X y según como te conteste, ya más o menos percibes el estado de ánimo, ¿no? A mí me encanta que cuando yo le marco a alguien, escucho por el otro lado una voz agradable. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte, ¿no? Hay otras que te contestan dentro de su depresión, dentro de su estado de ánimo, nada más te dicen, ¿qué pasó? ¿Qué se te ofrece? Pero con una voz apagada, ¿sí? Completamente desconectada de la realidad. Entonces, yo cada vez que le hablaba a esta persona, ¿cómo estás? No, pues siempre externaba triste, llena de problemas. ¿Cómo te va? Pues muy mal. Y tan, llena de narrar problemas, de narrar enfermedades, de narrar situaciones negativas. Y bueno, pues eso te desanima, mis hermanos, ¿sí? Que a veces estás saludando a una persona y antes de que te diga nada ya te empieza a decir, es que estoy mal, es que esto, es que aquello, es que nada me funciona, que ¿Y qué pasa? Que por lo general dices tú, uy, pues ya no le voy a hablar porque me contagia de su desánimo, ¿no? Y esto se los cuento porque otro día X le hablo a esta persona y le digo, ¿cómo estás? Y la contestación es, bendecida por Dios. Ay, me llamó la atención su respuesta. ¿Y ahora qué pasó? Bendito sea Dios, pero ¿qué pasó? ¿Que te han ido bien las cosas o qué? Y entonces ya me empieza a compartir su alegría de que se había incorporado, bendito sea Dios, a un grupo de renovación carismática católica, se había incorporado a esa comunidad, estaba orando, conociendo la palabra, sirviendo en la parroquia a través de esta comunidad. Ese es el cambio, mis hermanas. Y entonces, ella fue invitada. Y contaba que al principio se resistió a incorporarse a esa comunidad. Pero bueno, bendito sea Dios, un día dijo, bueno, ya para que no me estén insistiendo, voy a ir nada más.
y se quedó. Y cuando yo le hablo, pues me contagia lo mismo. Yo me empiezo a preguntar, bueno, ¿y ahora qué le dieron? ¿O qué hacen ahí? ¿Por qué la veo tan cambiada? Y es cuando yo también decido, mis hermanos, ir a buscar a donde yo vivía entonces un grupo de renovación carismática católica que me quedara cerca. Y lo confieso por curiosidad nada más. Nomás quiero ir a ver qué hacen o qué dicen, ¿sí? Ya esta parte se las he compartido, esa experiencia mía de que empiezo y me encuentro con ese grupo que alaba a Dios y canta a Dios con las manos levantadas y con un ánimo. Es que vivir en comunidad es una bendición enorme. Y la palabra de Dios a eso nos invita, mis hermanos, a vivir y a estar en comunidad, ¿sí? Y después de vivir ese primer encuentro con este grupo de alabanza, de enseñanza, de servicio comunitario, pues inmediatamente me inscribo porque yo también quiero lo que ellos tienen, lo que ellos viven, lo que ellos transmiten. Y me inscribo para tomar ese bautismo en el Espíritu Santo tan maravilloso. Pero también les tengo que compartir que cometí un error, porque estuve un tiempo en este grupo de la colonia Roma y al cambiarnos nosotros de colonia y irnos hasta el sur de la ciudad, pues yo no quería incorporarme a ningún otro grupo más que al de Renovación Carismática. Y a ese lugar donde yo me estaba cambiando para vivir, pues de las parroquias que quedaban cerca, que no eran más que unas 2, en ninguna de ellas había grupo de Renovación Carismática Católica. Y me fui esperando a ver cuándo lo encontraba, y en esa espera, mis hermanos, por eso fue mi error, me fui otra vez alejando, y me fui otra vez alejando, y me fui otra vez separando, y eso, por eso, fuera de una comunidad, es muy fácil que vuelvas a caer, mis hermanos, en la negligencia espiritual, que te vuelvas a apartar. Como en alguna ocasión le escuchaba a mi hermano Manuel Capetillo cuando él decía, dice, si antes pecaba en la ignorancia, dice, ahora pecaba con conocimiento de causa, y eso me pasó a mí, mis hermanos, ¿no? Pensando que al Espíritu Santo únicamente lo iba a encontrar dentro de los movimientos de renovación carismática. El Espíritu Santo está en todos, mis hermanos. Todo lo mueve el Espíritu Santo, todo lo inicia el Espíritu Santo. Hay que pedirlo desde que te levantas hasta cuando te vas a la cama. Ven, Espíritu Santo, ¿sí? Y el vivir en comunidad es importantísimo. Inclusive, como les decía, hay personas que han vivido con una idea equivocada de lo que son los movimientos de renovación carismática cuando son la vida de la iglesia. Y en esto de las ignorancias me viene a la mente que en una ocasión, estando en una iglesia, iba a ir un sacerdote que iba a dar una charla y como se esperaba mucha gente, pusieron sillas hasta en el atrio. Y de repente unas personas que estaban adelante, yo me acuerdo de adelante de mí como unas 4 filas, pues ellas empezaron a cantar, ¿sí? Cantar un canto de alabanza, no recuerdo si era del de alabaré, alabaré. Estaban cantando y otras que estaban de mi lado derecho las empezaron a criticar y a gritarles que se callaran. Esa es nuestra triste realidad, mis hermanos, los que ignoran el poder de la alabanza. El enemigo no soporta, mis hermanos, que alabemos y que bendigamos al Señor a través de la alabanza, y más si la alabanza es con salmos. No, hombre, son golpes al hígado para este cuate terrible que trata de jalarnos para que perdamos el camino, ¿sí? Y cuando se vive en esta ignorancia de criticar,
a lo que es este movimiento, esta bendición de los movimientos de renovación carismática católica, pues se caen en faltas muy graves. Inclusive ahorita me viene a la memoria una amiga que de repente estábamos platicando y sale en la charla que yo había iniciado años atrás en renovación carismática, ¿no? Y se me queda viendo así como si yo estuviera loca y me dice, no te lo puedo creer. ¿Tú has entrado en ese grupo de locos? Me hizo el comentario, ¿eh? Obviamente también, nombre privado. Me dice, tú estás loca, ¿cómo se te ocurre? Esos están bien locos. Y le digo yo, ¿pero qué te pasa? No. Me acuerdo que me dice, mira, porque así me dice ella, ¿no? Mira, gordita, yo soy muy respetuosa de todos los movimientos, pero con esos pinto mi raya. Y así me lo dijo. Y entonces yo me le quedo viendo y le digo, pues es que no sabes lo que te pierdes, ¿no? Y ella nomás se ríe, así quedó la conversación, ¿no? Y todo porque habíamos estado hablando y en un momento dado la habíamos invitado a comer. Mamá compartió algo de la renovación carismática y ella se quedó asombrada, ¿no? De que nosotros hubiéramos estado mamá seguía estando en este grupo de renovación carismática. Yo ya estaba incorporada a nuestro apostolado en el ANE, ¿no? Bueno, a lo que voy es que pasado algún tiempo, bendito sea Dios, el Señor les da la oportunidad de profundizar y conocer lo que es alabar, recibir, pedir los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Conocer lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, saber lo que es hoy en nuestros días, mis hermanos, porque también hemos hablado de este tema y los que quieran pueden entrar, voy a echar mi comercial, pueden entrar a nuestra página ANE CDMX y ahí pueden ir a buscar un programa que tenemos que se llama Bautismo de Fuego, ¿sí? Que ahí tuvimos la oportunidad de hacerle una entrevista a una persona, ya falleció, Eddie Russell, un predicador australiano que trajo y dio a conocer en México lo que significa el bautismo de fuego, porque hay que recordar que ese momento donde hay ese encuentro entre nuestro Señor y Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista dice que Él es el Cordero de Dios, que Él no es digno de soltarle o amarrarle la correa de sus sandalias. Dice, Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. No o en fuego. O sea, Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Bueno, pues esta amiga que había hecho esa expresión, pasado el tiempo, el Señor le dio la oportunidad de conocer estos movimientos de el bautismo de fuego. Y cuando me entero que ella, porque me recuerdo que íbamos en el coche, veníamos de la basílica, es más, y de repente ella me pregunta y me dice, oye gordita, ¿y tú tienes el don de lenguas? Así me dice, ¿no? Y yo le digo, no, ¿por qué? ¿Cómo que no lo tienes? Pues no se supone que todos los que han estado o están en renovación carismática tienen el don de lenguas. Pues no, le dije, no es así las cosas. Y entonces me dice, pues pídelo, ¿no? Y entonces le digo yo, a ver, vamos por partes, ¿no? Porque pues me desconcertó su respuesta. Y le digo, vamos aclarando, por lo que veo ya cambiaste de opinión. ¿Dónde dejaste? Me acuerdo que le digo así, yo muerta de la risa, mis hermanos. ¿Dónde dejaste que a todos esos movimientos de renovación, donde hay puros locos, fanáticos, etcétera, y que tú pintabas tu raya con ellos? ¿Dónde dejaste esa raya? ¿Y qué creen que me contesta? Con toda la sinceridad del mundo, me dice, la borré con la lengua.
esa raya la borré con la lengua. Y le doy gracias a Dios por haber conocido el bautismo de fuego. Ese, mis hermanos, es una de las bendiciones grandes que el Señor está derramando. El bautismo de fuego. En alguna ocasión, porque bueno, pues hay mucha incredulidad en muchas personas sobre esto de los dones, sobre el bautismo en el Espíritu Santo, sobre el bautismo de fuego, ¿no? Y en una ocasión, que un grupo de personas que empezaron a experimentar determinadas situaciones inéditas para ellas, pues fueron a consultar con un sacerdote, ¿no? Sobre esto. Y el sacerdote inclusive como que les pegó su regañiza y que no sé qué, y que no sé cuánto, y además el Espíritu Santo lo tenemos todos, decía el padre, ¿no? Entonces una de las señoras así un poco intrigada le contesta: sí, padre, pero creo que no a todos se nos nota, ¿no? Ese es el meollo del asunto. Recuerdo a nuestro formador, el padre, que en paz descanse, ¿sí? El padre Gerardo Sandoval, cuando él nos decía: efectivamente, mis hermanos, el Espíritu Santo lo tenemos todos los bautizados, pero no a todos se nos nota. Hay quienes lo tenemos encarcelado, hay quienes lo tenemos amarrado, hay quienes nunca en nuestra vida le hemos dicho: Espíritu Santo, ven a mi vida. Y eso lo necesitamos compartir, ¿sí? Porque esas palabras de nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles, cuando ya se estaba despidiendo de ellos, a mí me encanta recordar que utiliza esta palabra cuando les dice: conviene que yo me vaya. La palabra conviene, mis hermanos, es mucho mejor para ti. Eso quiere decir conviene. Y por eso nuestro Señor decía: es que si no me voy, no viene el Paráclito prometido, ¿sí? El que les traerá a la memoria todo lo que han vivido conmigo. Por eso es tan importante, mis hermanos, que constantemente, si vamos y entramos a una conferencia espiritual, si entramos a la Santa Misa, si estamos leyendo la palabra de Dios, si estamos leyendo o viendo Vida de Santos, lo primero que tenemos que decir es: ven, Espíritu Santo. Y Él te va a traer a la memoria, mis hermanos, todo lo que necesitas, todo lo que escuchas, lo va a traer a tu memoria. Yo les decía que en aquel momento, cuando me cambio de colonia, cometo ese error de no querer entrar a ningún otro movimiento, porque para mí el único importante era el de Renovación Carismática. Le doy gracias a Dios porque fue al primer movimiento al que el Señor me llamó, a través de los cuales, con mis hermanos de la Renovación, empecé a conocer realmente quién era el Espíritu Santo. Empecé a darme cuenta de la bendición y el poder de la alabanza, ¿sí? Pero al negarme a integrarme a otro movimiento de todos los que el Señor y el Espíritu Santo han iniciado en nuestra Iglesia Santa Católica y Apostólica, empecé a alejarme por un lado y por el otro empecé a vivir lo que se llama autoengaño, cuando nos convertimos en turistas espirituales. ¿Qué es un turista espiritual? ¿Es una persona que va a misa los domingos? Sí. Y que no le causa ningún problema llegar tarde,
que no se preocupa mucho de confesarse, pero va a ser así como checo tarjeta, por si acaso Dios existe, que se me registre que vine a misa, ¿sí? Y pueden ir inclusive a retiros, pueden ir a charlas, a conferencias, pero hasta ahí. No se involucran en nada y después de salir de una charla, de una conferencia espiritual, se sienten muy bien y pueden decir, estuvo padrísima, pero a los 2 días ya no se acuerdan ni de qué se trataba. No toman la palabra, no la encarnan, no la viven, no se preocupan de involucrarse como iglesia a lo que el Señor nos pide. Si nos ponemos a repasar Hechos de los Apóstoles, esto se los he comentado en otras ocasiones. En una ocasión, valga la redundancia, nos habían invitado a una charla en la parroquia de María Reina, allá en Nesa, y la charla la daba el padre Caravantes. Y íbamos un grupo, estaba llena la iglesia, los de nosotros como ANE éramos como unos, según yo recuerdo, no éramos muchos, éramos un grupo que no pasaba de 12 más o menos. Y llega un momento en que el padre Caravantes nos hace una pregunta a todos, ¿sí? Entonces nos dice que por favor, si alguien levanta la mano y le comparte algo de lo que trata Hechos de los Apóstoles 29, nos dice el padre Caravantes. Y entonces nosotros nos empezamos a voltear todas y preguntándonos con la mirada, ¿no? Pues tú, ¿yo te acuerdo? No, ni me acuerdo, en 29, bueno, sí. Y el padre atento a todos, y todos volteándose para todos lados. Y creo que hasta nos ofreció un premio, no recuerdo muy bien, para los que algo dijeran de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Hubo quienes empezaron a decir algunos tips de Hechos de los Apóstoles en general, ¿no? Pero él decía, no, de Hechos de los Apóstoles 29, no, padre, pues no nos acordamos. Entonces el padre suelta la risa y dice, es que Hechos de los Apóstoles 29 somos nosotros. ¿Qué has hecho tú? ¿Qué has aprendido de Hechos de los Apóstoles 29? ¿Qué hacían los apóstoles cuando nuestro Señor partió? Empezaron a involucrarse, empezaron a abrir comunidades, empezaron a compartir la palabra, empezaron a vivir, orar y servir en comunidad. Y la pregunta era esa. ¿Y tú qué has hecho? Como Hechos de los Apóstoles 29, ¿te has convertido en un turista espiritual? Que porque viste algún programa, porque leíste algún libro de vidas de santos, fuiste a alguna conferencia, saliste muy contento. Pero hasta ahí, el paso en fe de ser parte de, no lo has dado todavía, mi hermano, ¿sí? Y esa frase maravillosa también me viene otra vez a la mente, que nos compartió el Papa Francisco. ¿Quieres ir rápido? Ve solo. ¿Quieres llegar lejos, mi hermano? Ve acompañado. Esa es la comunidad. Esa es la comunidad que nos apoya, la que ora por nosotros en nuestras necesidades, ¿sí? La que nos acompaña a visitar a los enfermos en los hospitales, a dar de comer al hambriento, al vestir al desnudo. Eso es ser comunidad. Entonces, por eso es por atracción, no por obligación. Que las personas que te conocen, mi hermano, mi hermana, puedan decir, yo quiero lo que ella tiene, yo quiero lo que él tiene, porque se le ve contenta, se le ve contento, se le ve en paz, ¿sí? No es nada sencillo
esos primeros pasos, pero es maravilloso cuando ya logras incorporarte a una comunidad. Inclusive me tocó vivir una experiencia también relacionada con el don de lenguas en una capilla donde estaba un sacerdote orando y cantando en lenguas con un grupo de hermanos de renovación, creo que eran como unas 15 personas, y estaba un sacerdote ahí. No recuerdo porque al padre que era tan carismático, tan alegre, tan positivo, no recuerdo qué nombre le habían o apodo le habían puesto, pero algo así como el padre Brinquitos o algo así, ¿no? Y llegan 2 o 3 personas de ahí, ¿cómo decirles? De las que estaban encargadas de la capilla y de la zona, para no dar más datos y no involucrarme en problemas. Se escandalizan, lo callan, se escandalizan ante lo que el padre está haciendo, orando en lenguas, cantando en lenguas. Y entonces van y hacen un escándalo, que es que cómo es posible, ¿no? Ese mismo momento, tiempito después, todas estas personas, junto con todas las que organizaban ahí, las que trabajaban ahí en voluntariado y en todo lo demás, se les pide que entren al auditorio porque ha llegado un padre que va a dar una charla y que es importante que todos estén, ¿no? Todas las servidoras, todos los técnicos, todos los encargados del lugar, ¿sí? En un lugar de evangelización, mis hermanos, ¿sí? Voy a decir algo más, un canal católico. Y entonces, bueno, pues todo el mundo al auditorio, ¿no? Entonces se para el padre que va a dar la charla, va vestido de civil el padrecito, ¿sí? Y lo primero que dice, les comparto también que la persona que pidió que estuviera ese grupo de renovación en la capilla, orando, intercediendo, pues, ¿qué les puedo decir? La pusieron como chancla y pues casi la despiden, ¿no? Porque había invitado a ese grupo de personas fanáticas locas, eso decían, ¿no? Y el padre entra y empieza a hablar, y lo primero que dice el padre que va a dar la charla, que por cierto venía de Los Ángeles, este sacerdote, dice: mis hermanos, me presento, soy el padre, da su nombre, y les quiero compartir, dice, que yo pertenezco a los grupos de renovación carismática católica. Somos las personas que por lo general, dice, somos atacadas, dice el padre, y a veces se burlan de nosotros por nuestra forma de orar, por nuestra forma de dar gracias. Y cuando pasan estas cosas, dice el padre, me viene a la memoria cuando estaba aquel ciego de Jericó, que pues por estar ciego, va narrando el padre, por estar ciego, pues lo único que sabe es que se corrió la voz de que venía Jesús, y se oye el murmullo de la gente que va tratando de encontrarse con Jesús, y por estar ciego él no sabe la distancia ni por dónde va a pasar Jesús, pero lo que no quiere es que Jesús pase a su lado y él no se dé cuenta, y Jesús pase a su lado y no se detenga. Entonces ese ciego de Jericó empieza a gritar, no narra la palabra, está diciendo el sacerdote: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y dice la palabra que los que venían con Jesús o iban a encontrarse con Jesús, le decían: ay, ya cállate, ya cállate, ya cállate. Entonces dice el padre, así nos dicen a nosotros los carismáticos cuando empezamos a cantarle al Señor, cuando empezamos a alabarlo en lenguas, nos dicen: ya cállate. Los que vienen con el Señor dicen: ya cállate. ¿Y saben qué hacemos nosotros? Dice el padrecito.
más fuerte cantamos y más fuerte gritamos y más fuerte lo alabamos, ¿sí? Bueno, ¿qué les puedo decir? Cuando yo escucho a este sacerdote, sinceramente les comparto, yo empecé a llorar, porque el que hablaba no era el sacerdote, el que defendía la palabra era Dios mismo, que puso esas palabras en la boca de ese sacerdote después de que ese grupo de personas, que eran como 5 o 6 servidoras de ese lugar, habían criticado la oración en lenguas. Habían criticado a un sacerdote que, estando el Señor expuesto, él estaba orando en lenguas, alabando en lenguas, y ellas lo habían criticado. También tengo que reconocer que después esas mismas personas pidieron disculpas. Bendito sea Dios que pidieron disculpas. Pero esa es la ignorancia, ¿sí?, de cuántos ignoran la bendición y el poder de la alabanza, mis hermanos, ¿sí? Y la palabra de Dios nos enseña que todos los dones deben de ser usados con sabiduría, ¿sí? Y en el libro de Efesios se nos dice lo siguiente, en esto del poder de la oración, se nos dice: oren en todo tiempo, según los inspire el Espíritu. Sepan velar para proseguir su oración sin desanimarse nunca, e intercedan por todos los hermanos. Luego también nos comparte en Hechos de los Apóstoles 19:6 las cosas que pasan con esto de la oración en lengua. Dice: luego Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Mis hermanos, vayamos a conocer lo que nos enseña Hechos de los Apóstoles. Y es muy importante porque la misma palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 14:2. Bueno, lo que ya les dijimos al principio. El que habla en lenguas, mis hermanos, habla para Dios, no para la gente. Pues nadie le entiende cuando el Espíritu le da palabras misteriosas. Cuando el Espíritu... ¿Cuándo se te ha ocurrido decirle: Espíritu Santo, por favor, ¿me acompañas en la oración? ¿Oras? ¿Y pides tú por mí, Espíritu Santo? ¿Sí? Es algo tan hermoso, tan maravilloso, que el Señor, la palabra de Dios nos dice que cuando pedimos algo que nos conviene, Él nos cumple la petición, ¿sí? Pero también nos habla de que los dones, lo que les decíamos antes, deben de usarse con sabiduría, ¿sí? Nos sigue compartiendo el padre Robert de Grandis. A través del don de lenguas, yo me hice más sensible a las iniciativas de Dios. La oración es más rica cuando me someto al Espíritu Santo, mi hermano. El predicar es más poderoso cuando dependo del poder del Espíritu Santo. El servir es más útil cuando invoco al Espíritu Santo. Formar comunidad, añade el padre Robert de Grandis, se hace más importante para mí cuando soy sensible al Espíritu Santo. Lo hemos pedido al inicio de este programa y hay que pedirlo todos los días, a todas horas, en todo momento. Y así como estaba la Santísima Virgen
junto con ellos cuando recibieron esa bendición del bautismo del Espíritu Santo y en fuego, de la mano de Mamita María, digamos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto. Como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.